Hola, bienvenidos a mi aula. Hoy trabajaremos un tema correspondiente a química y es el concepto del número de Avogadro y mol, ¿sí? En el video que les dejo en el canal el anterior vimos lo que era el concepto de masa molar y cómo convertíamos gramos a moles y moles a gramos. Ahora vamos a hablar del número de Avogadro y el concepto de mol, ¿sí? Muy rápidamente. Entonces dice, número de Avogadro es el número de átomos o moléculas correspondientes al peso atómico o masa molar de un elemento o sustancia respectivamente. Recuerden, cuando hablamos de peso atómico o masa atómica estamos hablando de un elemento, y cuando estamos hablando de la masa molar estamos hablando de un compuesto o de una sustancia. Y cuando hablamos de un elemento hablamos de átomos, y cuando vamos a hablar de una sustancia vamos a hablar de moléculas. Recuerden que decíamos que molécula era la unión de varios átomos o varios elementos entre sí por medio de enlaces para formar un compuesto, ¿sí? El número de Avogadro lo vamos a representar con la letra N mayúscula y es equivalente a 6.02 por 10 elevado a la 23 partículas que son átomos en el caso de los elementos o moléculas en el caso de los compuestos, ¿sí? Es decir, toma toda muestra de un elemento compuesto que tenga en gramos el peso atómico de un elemento o la masa molar de un elemento contiene 6.02 por 10 a la 23 partículas. Ojo lo que digo, toda muestra de cualquier elemento que tenga su peso atómico o que tenga una mol tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos. O la masa molar de cualquier sustancia o compuesto que tenga una masa equivalente a una mol tiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Ejemplo, en el caso de un elemento, si tenemos una mol de azufre que tiene una masa atómica o peso atómico de 32 gramos, tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos. O si tenemos una mol de selenio que equivale a 79 gramos, su masa atómica o su peso atómico también tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos. La masa equivalente a la masa atómica o masa molar de un elemento compuesto de cualquier elemento, tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos, sea azufre, sea selenio, sea hidrógeno, sea mercurio, sea plata. El peso atómico de cualquier elemento tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos. Es como una docena de lápices, es lo mismo que una docena de huevos, que una docena de lapiceros, porque todos contienen 12, ¿cierto? Aquí cualquier elemento que tenga su masa atómica tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos. En el caso de un compuesto ya no hablamos de átomos, hablamos de moléculas y hablamos de su masa molar. Cualquier compuesto que tenga una masa molar correspondiente a ella tiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas. Por ejemplo, una mol de agua tiene una masa molar de 18 gramos y tiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas. O una mol de hidróxido de calcio que tiene 74 gramos también tiene 6.02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Se imaginan el tamaño de esos átomos o moléculas? Es un número grandísimo. Es 6.02 y ponerle 21 ceros a la izquierda, a la derecha. Ese número no lo sabemos leer sinceramente, entonces tengamos en cuenta eso. Átomos cuando hablamos de elementos y moléculas cuando hablamos de sustancias o compuestos. Y el concepto de mol, en el video anterior les decía que el concepto de mol en el Sistema Internacional de Unidades es el símbolo fundamental de cantidad de sustancias y nos habla que una mol es la cantidad de elemento o sustancia que contiene 6.02 por 10 a la 23 partículas. Es la unidad básica del Sistema Internacional de Unidades para cantidad de sustancia, y una mol de cualquier sustancia o un elemento contiene 6.02 por 10 a la 23 partículas, bien sean átomos en el caso de un elemento o partículas o moléculas en el caso de un compuesto. Insisto mucho en eso. Ahora, con esto que vamos a mirar, miremos cómo convertimos partículas a moles, porque podemos convertir partículas a moles. Entonces dice, para convertir partículas, bien sean átomos o moléculas, a moles, dividimos el número de partículas, lo dividimos por el número de Avogadro. Recordemos que el número de Avogadro es 6.02 por 10 a la 23 partículas, ¿sí? Entonces,
para conseguir moles, recuerde que dijimos que moles lo representamos con una n minúscula, es igual al número de partículas sobre o dividido el número de Avogadro, que dijimos que lo íbamos a representar con la letra n mayúscula, y aquí va la 6.02 por 10 a la 23 partículas. Veamos unos ejemplos. Dice, ¿cuántas mol hay en 2 por 10 a la 24 átomos de mercurio? Aquí ya estamos hablando de un elemento, entonces nos están pidiendo átomos. Entonces digamos, y nos están pidiendo moles. Moles es igual al número de partículas sobre el número de Avogadro, ¿sí? Tenemos que n o mol es igual número de partículas. ¿Cuántas partículas nos están diciendo? En este caso átomos. 2 por 10 elevado a la 24 átomos sobre el número de Avogadro. El número de Avogadro nos dice que contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos, que son una mol. Una mol, que es la definición de mol, contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos. Aquí podemos hacer, ¿qué cancelamos? Cancelamos átomos y cancelamos átomos. Mol sube al numerador. Nos queda que n es igual 10 a la 24 sobre 10 a la 23 sería 10 a la 1. Dividamos 2 dividido 6.02, 2 dividido 6.02. Nos daría 0.33 y aquí nos daría 10 a la 1 porque este sube como 10 a la menos 23, 24 menos 23 sería 10 a la 1, o sea que nos quedan 3,32 mol. 3,32 mol. Esa sería la respuesta de este ejercicio, ¿sí? 2 por 10 a la 24 átomos de mercurio contienen 3,32 moles de mercurio. Mol de mercurio, ¿sí? Ese sería un primer ejemplo. Miremos un segundo ejemplo. ¿Cuántas moléculas hay aquí en 1.5 por 10 a la 24 moléculas? Aquí ya no están hablando de moléculas porque estamos hablando de un compuesto o sustancia, CO2, dióxido de carbono. Entonces volvemos a lo mismo. N, o sea, mol es igual al número de partículas. En este caso las partículas son moléculas, número de partículas sobre número de Avogadro, sobre n. Mol es igual al número de partículas 1,5 por 10 a la 24 moléculas. Si quiere lo dejo hasta acá o lo escribo completo, pero dejémoslo hasta ahí. Moléculas por 6.02 por 10 a la 23 moléculas que contiene una mol. Recuerde, una mol de cualquier compuesto o sustancia contiene 6 o equivale a 6.02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Qué hacemos acá? Cancelo moléculas y moléculas y este mol que está en el denominador del denominador me sube como mol. N es igual a 1.5 dividido 6, si no me equivoco a 0.4, vamos a ver, 1.5 dividido 6.02 da 0.25, perdón, entonces nos quedaría 2,49, sí, redondeando, por, este subiría como 10 a la menos 23, 24 menos 23 daría 10 a la 1, pero ese 10 a la 1 lo puse aquí, sería 2,49 mol. Ya ustedes harían la división en la calculadora. Ojo, cuando vayan a dividir y en el denominador tengan exponentes a la 10, pongan siempre todo el denominador dentro de paréntesis para que la calculadora no le vaya a hacer una operación distinta. Entonces esta es la forma de convertir moléculas a moles. Ahora veamos cómo se convierte el mol a partículas. Dice, para convertir mol a partículas, bien sea átomos o moléculas, se multiplican las moles que nos dan por el número de Avogadro. Número de partículas es igual al número de moles que nos dan multiplicados por el número de Avogadro, ¿sí? Ya sabemos, n, el número de Avogadro 6.0 por 10 a la 23 partículas y n es mol. Miremos allí un ejemplo de cómo convertir mol a partículas. Nos dicen,
¿Cuántos átomos hay en 0.75 mol de sodio? Aquí estamos hablando de un elemento. Entonces simplemente decimos número de partículas es igual al número de mol que nos dan multiplicado por el número de Avogadro, ¿sí? Entonces, número de partículas es igual. Bueno, en este caso vamos a hablar de átomos. Entonces, digamos número de átomos de una vez. Número de átomos, o átomos como quiera ponerlo, es igual al moles 0,75 mol multiplicado por una mol que tiene 6.02 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Cancelo mol y cancelo mol, ¿sí? Nos queda el número de átomos, o átomos como quiera ponerlo, es igual a 0.75 por 6.02 por 10 a la 23. Si no me equivoco, esto da 4.5 por 10 a la 23, pero hagámoslo. 6.02 por 10 elevado a la 23 por 0.75. Nos da 1.5. Voy a repetir. 0.75 por 6.02 por 10 elevado a la 23. Nos da 4.5, que era lo que decía inicialmente. 4,5 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? 0.25 por 10 a la 23 átomos. Y esta sería mi respuesta, ¿sí? A ese ejercicio. Otro ejemplo. Ahora nos preguntan cuántas moléculas hay en 4.2 por 10 a la menos 6 mol. Entonces decimos número de moléculas, en este caso, es igual a n por el número de Avogadro, ¿sí? Entonces nos queda número de moléculas es igual a n, que es ¿cuánto? 4.2 por 10 a la menos 6 mol multiplicado por 6.02 por 10 a la 23 moléculas, me voy a salir un poco acá, que equivalen a una mol. Cancelo mol y cancelo mol. Me queda 4.2 por 10 elevado a la menos 4, a la menos 6, a la menos 6 por 6.02 por 10 elevado a la 23. Nos da que el número de moléculas es igual a 2,42 por 10 a la 18 moléculas. Y esta sería la respuesta. Vámonos a hacer dos últimos ejemplos un poco diferentes, ¿sí? Dice, ¿cuántas moléculas hay en 2,5 gramos de H3PO4, ácido fosfórico? Ojo, aquí no están dando gramos, no nos están dando moles, nos están dando gramos. ¿Qué quiere decir? Que estos gramos primero los tengo que llevar a moles. Ya vimos en el video que les dejé arriba cómo convertimos gramos a moles y moles a gramos. Entonces vamos primero a hallar moles. Entonces mol es igual a los gramos que nos dan, o sea, la masa, ¿sí? Dividido la masa molar. ¿Sí? Recuerden que eso dijimos cuando vimos conversión de gramos a moles. Entonces sería igual la masa que nos dan, 25 gramos. ¿Sí? La masa molar del H3PO4, es 3 por el peso atómico del hidrógeno, que es 1 gramo mol, más 31 gramos, que es la masa atómica del fósforo, más 16 por 4 serían 64 gramos de oxígeno. 4 átomos de oxígeno por 16 sería 31, 95 y 3, 98. Divido 98 gramos por cada mol.
nos queda 25 dividido 98. 25 dividido 98 nos da 0.26, redondeando 0.26. Cancelo gramos y gramos me da mol. Ahora esas moles las tengo que convertir a partículas, a moléculas, porque me están hablando de moléculas. Utilizo la fórmula anterior. Número de partículas, en este caso moléculas, es igual a las moles multiplicado por el número de Avogadro. Sí, miren que aquí tengo que hacer dos pasos. Entonces el número de moléculas, claro que lo podría hacer en un solo paso, pero por ahora hagámoslo así. Número de moléculas es mol. ¿Cuántos son las mol? 0.26 mol. Por el número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23 moléculas, que son una mol. Cancelo mol y cancelo mol. Multipliquemos 0.26 por 6.02. 0.26 por 6.02 nos da 1.56. Número de moléculas nos da 1.57, redondeando, por 10 a la 23. Mire que yo solo multipliqué 0.26 por 6.02 y pongo la potencia de 10 correspondiente, no necesito multiplicarla acá. Entonces nos quedan 1,57 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? Y veamos un último ejemplo, un poco más complicado. Mire que aquí ya es muy diferente. Me están diciendo cuántos átomos de cloro, ojo, de cloro, hay en 15 gramos de Cl2O5. Mire que ya me están hablando de átomos de cloro dentro de esta sustancia, ¿sí? Entonces, primero tengo que averiguar cuántos gramos de cloro hay en 15 gramos de Cl2O5. Esto es óxido clórico, ¿sí? Óxido clórico. Tengo que averiguar primero cuántos gramos de cloro hay en 15 gramos de óxido clórico. Entonces, simplemente voy a decir gramos de cloro. Digo, en 15 gramos de Cl2, ¿cuántos gramos de cloro hay? 100. La masa molar, ¿sí? La masa molar del cloro es, masa molar del Cl2O5, perdón, es igual a 2 cloros por 35.5. 35.5. El cloro tiene una masa atómica de 35.5. Aquí lo voy a trabajar como gramos solamente. Más 5 por 16, que es el oxígeno. Sería 5 por 16 da 80 y 35.5 por 2 da 71. Sería 151 gramos, ¿cierto? Es el gramos mol, es la masa molar del óxido clórico, ¿sí? 151 gramos, ¿cierto? Pero ojo, en 151 gramos de óxido clórico, ¿cuántos gramos hay de cloro? Hay 71, 2 por 35. Entonces, en 15 gramos de Cl2O5, ¿cuántos gramos hay? 151 gramos de Cl2O5, hay 71 gramos de cloro, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuántos gramos de cloro hay ahí. Gramos de cloro es igual. Sería, multiplico 15 por 71 y lo divido por 151. 15 por 71 y lo divido por 151. Nos daría 7,05 gramos de cloro. 7,05 gramos de cloro. Pero ojo, esos 7,05 gramos de cloro tengo que llevar a moles para poderlo convertir a átomos, ¿sí? Entonces vamos a decir moles de cloro es igual a 7,05 gramos de cloro por, ¿cuánto es la masa de un átomo de cloro? La masa atómica es 35.5 por 35.5 gramos de cloro, que tienen una mol, ¿sí? Cancelo gramos de cloro y gramos de cloro. Aquí también tenía que cancelar gramos de Cl2O5 y gramos de Cl2O5 para que me quedaran gramos de cloro. Aquí voy a hallar mol. Entonces me queda 7.05 dividido 35.5. Me da 0.20, redondeando me da 0.20.
0.20 mol de cloro. Ahora sí, ya tengo las moles, las puedo llevar a átomos, que es lo que me están pidiendo. Entonces, átomos de cloro, átomos es igual. Dijimos que para convertir mol a átomos, a átomos, multiplicábamos el número de moles por el número de Avogadro. Número de partículas es igual al número de moles por número de Avogadro. Entonces, átomos de cloro es igual a número de moles 0.20 mol por 6.02 por 10 a la 23. Ojo que aquí ya estamos hablando de átomos, porque estamos hablando de un elemento, átomos que son una mol. ¿Sí? Cancelo mol y me quedan átomos, que es lo que me piden. Átomos de cloro es igual 6.02 lo multiplico por 0.2 y me da 1.2, creo que es 6.02 por 0.2 me da 1.2 o 1.20 por 10 a la 23 átomos. Esta sería mi respuesta a ese ejercicio. Ojo que cuando nos piden calcular la cantidad de átomos en una sustancia o compuesto de alguno de los elementos que la constituyen, primero tengo que hallar cuántos gramos de ese elemento hay en la sustancia, esos gramos convertirlos a moles y posteriormente esos moles convertirlos a átomos. Es mucho más largo y tiene 3 procesos. Los podría hacer en un solo paso, pero quiero explicárselos paso a paso para que entendamos los conceptos. Es todo por el momento. Espero haya quedado claro el concepto de mol, número de Avogadro y las diferentes formas de conversión. Espero se suscriban a mi canal y me sigan en Facebook como Profe Jorge Valencia. Muchas gracias.